sea, mirá lo que es esto. La casa de Papá Noel, no sé qué es esto. Yo creo que son gratis. Hay revistas y hay diarios. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. En el video de hoy estamos en un pueblito que se llama Carmel by the Sea. Técnicamente no sé si es pueblito porque desconozco la población de este lugar, pero vamos a decirle pueblito porque es muy pintoresco y chiquito. Queda un poco más al sur que Monterrey, Estados Unidos, no México. En mi video anterior vieron la crónica viniendo hasta acá. Y ahora vamos a conocer un poquito más. Les voy a mostrar un poquito de lo que se pueda del pueblito. Vamos a estar un solo día. Y les voy a mostrar también un parque nacional que vamos a ir en un ratito, que esperemos que no esté lloviendo, Dios ayúdanos, que se llama Big Sur. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo por Carmel y les voy a estar mostrando en este videito. Esta es la playita que hay acá en Carmel. Justo está lloviendo, está nublado. No es el día para hacer playa. Carmel by the Sea es una pequeña y pintoresca ciudad costera ubicada en el condado de Monterrey, California, a lo largo de la icónica Ruta 1. Conocida por su encanto de cuento de hadas, su ambiente bohemio y su impresionante entorno natural, Carmel se ha convertido en un destino único tanto para turistas como para artistas y escritores. En Carmel se encuentra Carmel Beach, una de las playas más hermosas de California, con arena blanca y vistas al Océano Pacífico, famosa por permitir que los perros corran libremente, lo que refleja el carácter amigable del lugar. Como mencioné también en el video anterior, Carmel destaca por sus casas estilo cabaña y arquitectura de inspiración europea, muchas con nombres en lugar de números. Estas construcciones contribuyen a su atmósfera mágica y acogedora. Con mucha vegetación. Mirá ese árbol lo que es. ¡Wow! ¡Wow! Es un techo. ¿Qué árboles? Yo no conozco mucho de árboles. Hermoso. Como dije anteriormente, los residentes usan nombres creativos para identificar sus casas y reciben el correo en la oficina de correos local. Además, sus casas deben seguir una paleta de colores específica, aprobada por el municipio para mantener la cohesión visual del lugar. La playa es hermosa, la arena es blanca. Incluso, por más que esté fresco, hay gente que está caminando. Aparte los árboles, es muy bonito, muy bonito. El color del agua, a pesar de que está nublado, se ve cristalino. Recomiendo, Estuve nada más 5 minutos en el pueblo, pero recomiendo ya. El mantenimiento de árboles y jardines es estrictamente regulado para preservar la vegetación autóctona. Cortar un árbol sin permiso puede resultar en una multa considerable. También hay límites estrictos para construir nuevas casas o remodelar las existentes, protegiendo la arquitectura histórica y evitando grandes desarrollos. Esta pequeña ciudad tiene un cementerio de mascotas histórico, donde los residentes han enterrado a sus amigos peludos durante generaciones, con lápidas que cuentan tiernas historias de amor por sus mascotas. Carmel by the Sea tiene el teatro al aire libre más antiguo de California, el Forest Theater, que fue inaugurado en 1910 y aún se utiliza para producciones teatrales y eventos comunitarios. Mirá lo que es esa casa, parece la casa de un duende, es muy linda. Ahí la luna está toda como dibujada, no sé si la dibujó alguien, si fue un extraterrestre. Espero que se vea, pero recién lo vimos. En este punto del recorrido, las casas comenzaron a llamar mi atención, lo que me llevó a investigar un poco más y descubrí que, por ejemplo, esta casa fue construida en 1934. Cuenta con 6 dormitorios y 4 baños y abarca una superficie de aproximadamente 3.594 pies cuadrados, lo que se traduciría en unos 1.100 metros cuadrados. Además, investigando un poco más, la encontré en una página que no estoy segura si es de venta o de tasaciones, pero según esta página, la casa está valuada en $13.251.000. Investigando un poco más, llegué a encontrar propiedades en Carmel valuadas en $16.500.000. Esta es más como un estilo rústico, pero es de cuento de hadas, es impresionante y es enorme. Hasta tiene redondo arriba, wow. Qué linda.
Mirá esos ventanales en Ochava, o como se diga. Y acá el mar. También es conocida por sus curiosas leyes. Por ejemplo, para mantener su estética pintoresca no se permiten letreros de neón ni grandes anuncios comerciales en la calle. Incluso los letreros de las tiendas son pequeños y hechos a mano, armonizando con el entorno. Carmel limita la presencia de grandes cadenas de restaurantes y tiendas, priorizando negocios locales para mantener su ambiente único. Las calles de Carmel están libres de semáforos y parquímetros, lo que refuerza su ambiente tranquilo y amigable para los peatones. Y escuchen esto, hasta la década de 1980 estaba prohibido comer helado en las calles para evitar desorden. Esta ley fue eliminada cuando Clint Eastwood fue alcalde y abrió la primera tienda de helados en la ciudad. Y esto también lo veremos más adelante, pero para preservar la atmósfera serena y evitar contaminación lumínica, las luces exteriores deben ser bajas y dirigidas hacia abajo. Y como último, pero no menos importante, está prohibido usar tacones altos. Bueno, no se aplica estrictamente, pero esta medida busca prevenir demandas por caídas en las aceras irregulares de la ciudad. De todos modos, no se preocupen porque en el ayuntamiento se puede solicitar un permiso gratuito para usar tacones. Para entender el nombre de esta ciudad debemos desmenuzarla. Carmel fue nombrada así en honor al Valle del Carmelo, descubierto por exploradores españoles en el siglo XVII, quienes lo bautizaron como el río Carmelo en honor a Nuestra Señora del Monte Carmelo. By the Sea, este añadido al nombre que significa junto al mar, se incorporó posteriormente para diferenciar esta ciudad de otras localidades llamadas Carmel en Estados Unidos. Además resalta su ubicación privilegiada junto a la costa del Pacífico, un detalle que atrae a turistas y artistas desde hace décadas. El nombre completo, Carmel by the Sea, captura la esencia del lugar, un pequeño y encantador pueblo ubicado junto al mar donde la naturaleza y la tranquilidad se combinan para crear un entorno único. Esta es una shell de acá del pueblito que está como tematizada. Si se fijan, las columnas tienen hasta shellcitos, no sé cómo, son como conchas marinas, ¿no? Esto que el símbolo de Shell. Esto no es publicidad para Shell, pero esta está muy linda porque está tematizada tipo bosque, acá en el medio de la ciudad. Justo está lloviendo, entonces no puedo bajar porque se me va a mojar la cámara y no es a prueba de agua, pero les quería mostrar un poquito lo característico de esta estación de servicio. Ahí se ve un poquito mejor. ¿Hacer una foto? Ahí subí usted. Ahí se ve el cartel de la Shell con forma de concha, todo en madera. Ahí, acá se ve perfecto. Nada, sutilezas acá del pueblito. Esta creo que creemos que es la calle principal. Como se está viendo el auto más que la calle. Ahí está. Bueno, el camión nos tapa toda allá. Igual ya nos estamos yendo porque ahora vamos a ir para Big Sur. Pero acá se nota que es como la parte de comercios. Todo súper pintoresco, todo súper lindo, todos los detalles cuidados, las florcitas en el cantero del árbol, todo. Ahora bajamos en una estación de servicio de camino a Big Sur y miren lo que es la estación de servicio. O sea, miren lo que es esto. La casa de Papá Noel, no sé qué es esto. Es hermoso, ahora les voy a mostrar de frente. Y allá también, no sé qué es aquello. Allá hay algo que no llego a ver qué es. Restaurante o algo así. McDonald's, es un McDonald's. Ahí veo la M de McDonald's. Bueno, y tiene hasta un flamenco ahí de decoración. Y esta es la parte de adelante. No, es hermoso. E incluso acá dice el valor de la nafta. Así como decorado también. Les digo, están en todos los detalles. Y allá el McDonald's. Muchos de los primeros colonos y artistas que llegaron a la zona eran de origen escocés o tenían influencia británica. Esto se refleja en su arquitectura de estilo europeo y en ciertos nombres y tradiciones que evocan esa herencia cultural. Incluso el paisaje costero de Carmel con sus colinas y acantilados puede recordar un poco a las Highlands, aunque con un clima mucho más cálido. Frenamos a almorzar unos sándwiches que compramos ahí en esta estación de servicio. El McDonald's finalmente no era un McDonald's, era una oficina con una M de McDonald's, no sabemos por qué, pero no importa. Cuestión que estamos almorzando acá con esta vista, camino a Big Sur. En verdad ya empezó Big Sur, empieza desde Carmel, así que esto ya sería Big Sur. Pasa que después hay puntos más panorámicos, pero esto ya es
Es precioso. Todo este camino es Big Sur y estamos, como es la 1 esta, estamos siempre del lado del agua, a veces se tapa por los árboles y a veces se deja ver, como ahora que vamos a pasar estos árboles. Ahí va. Y hay unos paisajes hermosos, te dan ganas de bajar en cada 10 metros a sacar una foto. Big Sur es una región costera espectacular ubicada en la costa central de California, entre Carmel by the Sea al norte y San Simeón al sur. Es conocida por su impresionante belleza natural, donde las montañas de la cordillera de Santa Lucía se encuentran con el Océano Pacífico, creando acantilados dramáticos, playas salvajes y paisajes inolvidables. Sus principales características son la carretera que atraviesa Big Sur, que es la Ruta 1, famosa por ser una de las rutas escénicas más hermosas del mundo, con curvas cerradas y vistas panorámicas impresionantes. Su naturaleza intacta, ya que la región alberga parques estatales como Pfeiffer Big Sur State Park, entre otros, que ofrecen senderos, vistas y acceso a la naturaleza. También acá podemos encontrar el puente Bixby Creek, que es uno de los iconos más fotografiados de la región debido a su diseño arquitectónico y ubicación sobre un cañón que desemboca en el océano. Aunque es una región turística, Big Sur mantiene un ambiente tranquilo y alejado, con pequeñas comunidades, alojamientos boutique y una atmósfera relajada. Hicimos acá una primer parada en este Vista Point, estaba el cartel marcado que decía Vista Point y es precioso también. Arriba de todo en la montaña se ve una casa, ahí, con 2 arbolitos. Este es el otro Vista Point. Hay un olorcito a hierba acá, súper rico. Y allá, vamos a seguir porque sigue esto. Y acá está este puente. Miren lo que es esto, es monumental, es monstruoso. Yo no sé si en el video se va a apreciar lo que es, pero es monstruoso, es enorme. No, precioso. Wow, qué hermoso. Ahora estamos cruzando el puente que recién vimos desde el Vista Point. Es mucho más lindo verlo desde allá que desde acá, pero bueno, es un puente que está desde 1932. Otro point view. Desde acá se ve el puente, desde el otro lado y bastante más lejos está allá. Y como está nublado, medio que el agua se mezcla con las nubes. La siguiente parada es no es una isla, pero parecería una isla porque está como separado. Desde otras partes de la ruta parece una isla, pero ahí se ve que está unido y se sube por ese camino que tiene a la izquierda. Y aparentemente vive alguien ahí o hay negocios, no sé, se ve un faro. Se ven unas casitas, es muy lindo. Ahora llegamos también a un lugar donde pueden parar a comer. Igual tienen que meterle como 1 hora de viaje hasta que llegan acá. Así que si tienen mucho hambre coman antes, pero si no pueden comer por acá. Su nombre proviene del español El Sur Grande, que hace referencia al área al sur de Monterrey. La región ha sido un lugar de retiro espiritual, atrayendo a aquellos que buscan conexión con la naturaleza y paz interior. Big Sur es conocida por sus nieblas matinales que crean un ambiente mágico y ayudan a mantener un ecosistema diverso. No es solo un lugar para visitar, es una experiencia. Sus paisajes ofrecen tranquilidad, inspiración y un recordatorio de la fuerza y belleza de la naturaleza. Ahora llegamos a Pfeiffer Big Sur, que es un parque estatal. No es nacional, o sea que la tarjetita de $80 que sacamos no tiene incluido este parque, pero la entrada cuesta $10 por auto, así que tampoco es una locura de plata. Y bueno, vamos a recorrerlo un ratito. Big Sur State Park, también conocido como Pfeiffer Big Sur State Park, es uno de los parques más destacados de la región. Este parque es famoso por sus paisajes espectaculares que combinan montañas cubiertas de secuoyas gigantes, ríos cristalinos y vistas impresionantes del Océano Pacífico. Es un destino popular para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre.
El parque alberga majestuosos bosques de secuoyas costeras, algunos con más de 1000 años. Caminar bajo estos gigantes es una experiencia única. El río Big Sur serpentea a través del parque, proporcionando áreas para nadar, pescar y relajarse en sus márgenes. El parque cuenta con varias rutas de senderismo populares, que ofrecen vistas panorámicas del valle y las montañas circundantes. Es hogar de una rica diversidad de vida silvestre, incluyendo ciervos, zorros grises, aves como halcones de cola roja y ocasionalmente nutrias en los ríos. Aquí van a encontrar zonas para acampar, lo que permite una inmersión total en la naturaleza. Es un lugar ideal para observar las estrellas, debido a la baja contaminación lumínica. Lleva el nombre de John Pfeiffer, un colono que donó parte de sus tierras para crear el parque y proteger su belleza natural. Caminando 20 minutos hay un restaurante que tienen eso para comer. Ensalada de salmón, mira. Ahí también tienen un tronco. Este es un tronco de mentira que te explica. Los redwoods. No, te explica la historia del tiempo, de la humanidad, digamos. A través de los árboles. Hace 1000 años atrás estaba lleno el parque de redwoods, dice, ¿no? Sí, pero ¿a dónde vas con el tiro? No sé, lo puso para allá y sigo. Bueno, discutiendo acá si el cartel dice que hay que ir para la derecha o la izquierda. Todos sabemos que es para la derecha, pero bueno, vamos. Estamos siguiendo el camino y hay que subir estas escaleras. Acá hay un arroyo, no sé si se escucha. Con el micrófono acá. Es bien selvático esto. Y hay mucho olor a distintas plantas. Por momentos me vienen como olor a menta, hierbabuena, no sé qué es el olor, pero como fresco. Laurel, un poco de laurel siento. Como entrar a una dietética. Ese olor. Tilo. Se siente una mezcla de olores. Caminamos más o menos una hora en el parque y bueno, ya estamos emprendiendo el regreso. Así que si nos da tiempo de recorrer un poquito el centro de Carmel, se los voy a estar mostrando y si no, me estaré despidiendo en la próxima escena. Venimos a pasear un poquitito por el centro de Carmel. Tiene tiendas súper exclusivas, con ropa bastante cara, de diseñador, pero es muy bonito. Y acá, ¿qué tienen? ¿Estos son diarios? Sí. ¿Y son gratis? No. ¿Cómo que no? ¿Dónde lo pagas? No tenés que ganar una moneda, creo que tenés que ganar a algún lado. No, me parece que son gratis. Yo creo que son gratis. Hay revistas y hay diarios. Y no veo que haya nadie cobrando ni dónde poner plata. Igual no vamos a agarrar, pero... Sí, no, son gratis, no hay nada acá. ¿Esto qué dice? Ah, no, son bolsas para el perro. Sí, para las deposiciones del perro. Por eso está tan limpia la ciudad también. Acá el piso está un poco irregular por las raíces de los árboles, pero no está roto. No. Acá no tiene... Acá sí tiene baldosín. Sí, son adoquines más que baldosas. Son como... No, acá tiene cemento. Carmel by the Sea no es solo un lugar, es un poema escrito en cada rincón, un susurro del mar y un refugio para el alma. Aquí el tiempo parece detenerse, invitándonos a soñar, a crear y a recordar que la belleza está en los pequeños detalles. Bueno, acá tampoco saben estacionar muy bien, parece. Que alguien le avise. Son todas tiendas como muy top, muy boutique. Hasta el bakery es lindo, mira qué lindo. Estamos saliendo a comer y está todo oscuro. O sea, evidentemente es así la ciudad porque quizás no hay inseguridad o capaz no caminan de noche, no sé.
pero está todo súper oscuro, o sea, se ve. Me estoy iluminando con la cámara. Ahora les voy a enfocar para el otro lado. Hay los negocios tienen luz, pero la calle no, miren. Bueno, ven, acá hay un farolito, pero pertenece a esta casa, por eso se puede ver un poco, pero es medio como una iluminación era medieval. Hablo bajito porque quizás la gente acá ya está durmiendo, no sé. ¿Se ve? ¿Se aprecia lo oscuro que está? No sé qué tan largo va a quedar este video, pero quería mostrarles bien todo sobre este pueblito y todo el camino de Big Sur que empieza justamente en Carmel. Y bueno, parte de este pueblo es apreciar la noche. Ahí hay unos faroles que están iluminando la calle, pero porque son de creo que un restaurante. Lo mismo acá, esto es como es medio centrito, estamos bastante céntricos dentro de todo, entonces son locales, ¿ven? Este es un hotelcito, muy lindo por cierto, miren qué lindo, ilumina. Bueno, acá está más iluminado, pero porque hay, miren este edificio que es un hotel de categoría, evidentemente, ilumina un montón, pero no hay iluminación en las calles, no hay prácticamente, creo que en las esquinas hay un farolcito. Igual, cero miedo, no me da nada de miedo porque acá evidentemente inseguridad no existe, es un pueblo muy, muy, muy tranquilo. Ahí ven esa calle que no hay ni una sola iluminación, es una calle que tiene salida hacia allá, pero no se ve nada. Vinimos a cenar acá, estamos viendo mesa, venimos a cenar a este lugar que se llama La Giovanni Restaurante Italiano. Estaba a 2 cuadras de donde estamos hospedados, así que bueno, ya nos asignaron una mesa y nos vamos a sentar acá. Llegó la comida, acá hay un mix de mariscos, vamos a llamarlo, se ve buenísimo. ¿Este plato cuánto estaba? 37 dólares. Yo me pedí unos cannelloni que creo que estaban 30 dólares. Y por acá unos, ¿qué eran estos? Pasta Palermo. Pasta Palermo. ¿Cuánto estaba esta, te acordás? 28 dólares. 28 dólares. Y bueno, vamos a probar a ver cómo está esto. Bueno, voy a probar estos canelones. Están muy calientes. Tiene pinta, a ver si se llega a ver. No sé si se va a ver. En Italia son al dente, sí, acá deberían ser al dente. Acá. Ese tiene pinta de estar muy caliente. Y es contundente el plato, porque es bastante... Está lindo. Pero está muy bueno. Valió la pena perder la lengua. Esto es parecido a no la probé nunca. Sí, es parecido a los callos que vamos a... Claro, pero eso nunca comí igual. Así. Yo tampoco comí almeja nunca, no sé ni idea. Comimos almeja, comiste la sopa de almeja, es lo mismo. Claro, pero no la comimos así. A ver. Ah, no, la almeja sí, yo estaba hablando de la otra. ¿Es este? Ah, la almeja. La clam chowder, la sopa que comimos era de la... Bueno, voy a probar. ¡Au! Tenía algo duro. Me comí una perla, creo. Está rico. Preguntamos por el pan, porque esto no sé si se había grabado. Preguntamos si tenían pan y el pan sale 9 dólares. Tenían pan de ajo nada más, 9 dólares. Y bueno, dijimos que no. Terminamos de comer. Calculen gastar más o menos 50 dólares por persona para venir a comer acá a este lugar si van a comer afuera. Y si no, organicen con tiempo para ir a comprar y comer en el hotel o si le quieren un Airbnb. En nuestro caso solo tenemos heladerita, no tenemos donde calentar, así que nada, decidimos salir a comer afuera, hacerlo más sencillo. Este restaurante estuvo buenísimo, lo de Giovanni o Bistrò Giovanni, o bueno, lo van a encontrar si ponen Bistrò Giovanni. Si llegan a venir para acá, recomiendo. Los platos rondan los 30, 35 dólares en verdad. Lo que pasa es que después a eso se le suman los taxes y la propina. Y la propina, el mínimo piden un 18%. Y a mí me da vergüenza darles menos. Yo no sé si es obligatorio o no, pero bueno, nos da vergüenza, así que bueno, no salimos a comer tan seguido, estamos como haciendo bastante comida adentro, comprando en el súper, así que bueno, cuando salimos no vamos a andar discutiendo, ponemos. Te dan 3 opciones, 18, 20 o 22%. Nosotros ponemos el 18. En Argentina se estila el 10%. Entonces, bueno, como que 18 nos parece un montón porque estamos acostumbrados al 10%. Y que tampoco es obligatorio, ¿no? Normalmente se da porque se sabe que en Argentina los mozos ganan muy poco. Pero bueno, acá no sé si ganan poco o no. De todos modos les dimos el 18. Y además la verdad que la atención fue buena. Los chicos hablaban todos en español. Por si alguien no habla inglés, que se queden tranquilos que hay muchísimos latinos o descendientes de latinos
atendiendo, así que van a encontrar mucha gente de habla hispana, básicamente casi que por todo Estados Unidos, creo. Ya iremos viendo más adelante, pero por ahora San Francisco y Carmel tienen mucha gente de habla hispana. Así que bueno, chicos, con el estómago reventado ya no puedo ni hablar. Voy a hacer el cierre de este video, que creo que me va a quedar bastante largo. Voy a tratar de acortarlo para que no sea tan largo. Espero que les haya gustado. Díganme abajo qué les pareció. Ya saben, coméntenme todo lo que les parezca, o si ya estuvieron o si quieren venir o si están planificando venir. Y será hasta un próximo videito. Adiós.